Hay quien trabaja sin descanso para hacerse millonario. Otros simplemente van a los mini mercados. Hoy te voy a mostrar algunos hallazgos que han proporcionado a sus propietarios una jubilación muy cómoda. Te vas a morir de envidia. Probablemente el propio Tolkien nunca imaginó que su famoso anillo le conseguiría a alguien un asiento VIP con Post Malone. Pero un chico llamado Brooke lo descubrió de primera mano. En 2023, este fan de Magic the Gathering compró un barajo barato en una tienda de segunda mano. Cuando abrió el sobre encontró el anillo único, una carta de la que solo existe un ejemplar. Post Malone, básicamente el friki famoso más conocido del mundo, se enteró rápidamente del hallazgo. ¿Cuánto quieres por ella?, le preguntó a Brooke. A continuación le transfirió $2 millones sin pensárselo 2 veces. Eso sí que es la verdadera magia del anillo. El precio mundial de un gramo de oro ronda los $145. Así que ahora vamos a calcular cuánto se ha enriquecido esta mujer tras comprar una bolsita de joyas en Goodwill. Una pulsera de oro con diamantes, eso es 1. Un anillo vintage de oro de Tiffany, esos son 2. 2 anillos de oro más, ya vamos por 4. Un colgante con un zafiro auténtico, 5. Un colgante de oro de 14 quilates, 6. Y un anillo hecho a medida con un valor estimado de $800, 7. Total, una cantidad de dinero de miedo. Demasiado miedo para decirlo en voz alta, pero no tanto como para escribirlo. Intenta adivinar el precio final en los comentarios. Un hombre fue a buscar trastos viejos en un mini mercado y en su lugar encontró un tesoro de $15 millones. Así es como la locada historia del primer cómic de Superman llegó finalmente a su fin. En el año 2000, el cómic fue robado de la casa de Nicolas Cage durante una fiesta. El actor pensó que lo había perdido para siempre, hasta que intervino el puro azar. En 2011, otro hombre compró el contenido de un trastero abandonado con la esperanza de encontrar algo valioso entre la chatarra. Imagina su sorpresa cuando encontró el tesoro perdido de Cage. Después de que el cómic fuera devuelto a su propietario, se vendió en una subasta por $2.2 millones. Y en enero de 2026, en una venta anónima, su valor se disparó hasta los $15 millones. Nada mal para un pequeño folleto que costó 10 céntimos en 1938. ¿Cómo se compra una celebridad de Hollywood por el precio de un coche de segunda mano? Pregúntaselo a la familia Kiernan. En 1974 compraron un Ford Mustang GT de 1968 a un detective de Nueva Jersey por solo $6,000. Los Kiernan no tenían ni idea de que se trataba del mismo coche que condujo Steve McQueen en la escena de la persecución de la película Bullitt. Su verdadero valor no quedó claro hasta 2020, cuando salió a subasta. El coche se vendió por $3.4 millones, lo que lo convirtió en el Mustang más caro de la historia. En 1969, Neil Armstrong consiguió llevar una bolsa con muestras lunares a la Luna y traerla de vuelta sana y salva. Mientras tanto, el personal de la NASA ni siquiera fue capaz de mantenerla a salvo aquí en la Tierra. Y todo por un error de inventario. En 2015, el artefacto acabó por error en una subasta del gobierno, donde una abogada de Illinois lo compró por solo $995. Cuando envió la bolsa a la NASA para su autenticación, la reconocieron de inmediato y se negaron rotundamente a devolvérsela. Pero la ley le dio la razón, así que puso la bolsa a la venta y ganó $1.8 millones gracias al error de la agencia espacial. Con $220 en el bolsillo y una suerte increíble, Paul Beatty se topó con un auténtico tesoro. 2 versiones originales de la cabeza de Cristo, una pintura al óleo y otra al pastel, estaban en una tienda de segunda mano en Chicago, mirándole fijamente. Beatty acordó comprar ambas obras por $100 cada una. Solo unos días después, encontró un comprador que pagó 1000 veces más. Eso es nada menos que un regalo divino. Imagina que tu marido se lleva en secreto $50,000 de casa y se los gasta en un trozo de cartón con la imagen de un jugador de béisbol. Parece un motivo para pedir el divorcio, ¿verdad? Ahora avanza en el tiempo. Este cartón resulta ser una tarjeta de Mickey Mantle de 1952 extremadamente rara. Años más tarde se vende en una subasta por $12.6 millones.
de repente la historia se ve con otros ojos. Anthony Giordano es el hombre que realizó esa inversión en 1991 y nunca se arrepintió de ello. En eBay se puede comprar de todo, incluso un tanque fuera de servicio. Y no un tanque cualquiera, sino uno con un billete dorado en su interior. En 2017, el coleccionista de vehículos blindados Nick Mead compró un T-5469 por $37,500 y encontró algo en el depósito de combustible. No era un viaje a la fábrica de chocolate, sino varios lingotes de oros que pesaban 5 kilogramos cada uno. En dólares, esos son unos $2.5 millones. ¿Te lo imaginas? Probablemente el oro lo escondieron unos saqueadores rusos durante la guerra en Irak, pero nunca lograron llevarse su tesoro a casa. Ve a mirar tu desván ahora mismo. Nunca se sabe cuándo podrías tener allá arriba un instrumento original de los Beatles, valorado ahora en $12 millones. Todo empezó en 1972, cuando el cabeza de familia de los Hastings trajo a casa un bajo Hofner. Afirmó que se lo había cambiado a un tipo en un pub por unas pocas libras y cervezas gratis. Esa persona dijo que lo había robado de la furgoneta de Paul McCartney. La familia no descubrió que aquellas historias de bar eran ciertas hasta 2023, cuando los periodistas empezaron a informar sobre la guitarra desaparecida. Al final devolvieron el instrumento a McCartney. Probablemente al maestro Galliano se le volvería a parar el corazón si supiera que su violín hecho a mano había sido empeñado por solo $50. El ladrón no sabía lo que tenía. El empleado de la casa de empeños tampoco lo sabía, pero la policía sí. Reconocieron rápidamente el raro instrumento y se lo devolvieron a su legítimo propietario. Su verdadero valor superaba en más de $200,000 el precio de la casa de empeños. ¿Te puedes creer que alguien entrara en un minimercado con $1,000 en el bolsillo y se marchara? O mejor dicho, se fuera conduciendo en un Porsche manual de 1980 con gran rareza. Y lo mejor de todo es que esa persona vendió más tarde el hallazgo en una subasta por $22,000. ¿De dónde sale este tipo de suerte? Comparte un poco con el resto de nosotros, amigo. En Gran Bretaña, un miembro de la familia real se vio obligado a trabajar durante años en un hotel de lunas de miel. Y no me refiero a un príncipe vivo, me refiero a la cama nupcial del rey Enrique VII, fabricada ya por 1486. Esta obra maestra de la historia acabó de alguna manera en un montón de basura, donde un chatarrero local la recogió. El pobre hombre la vendió sin pensarlo 2 veces a un restaurador llamado Ian Colson por solo $2,850. Si supiera que esta cama ahora está valorada en $25 millones, probablemente se volvería loco. Te presento a Maxine, una ametralladora de 1941 que de alguna manera acabó en un minimercado. El valor real de Maxine ahora es de $15,000, pero por alguna razón se está vendiendo en $4,500. Bueno, ese es el problema del vendedor, no de Maxine. Durante la Primera Guerra Mundial, las tripulaciones de los tanques británicos debían sus vidas a máscaras como esta. Protegían a los soldados de los fragmentos que volaban por el interior de vehículos ligeramente blindados como los Mark I a Mark IV. Es increíble que un ejemplar como este haya sobrevivido hasta nuestros días, y aún más increíble que alguien lo encontrara en eBay por un par de $. El valor real de la máscara como esta ronda entre los $3,000 y los $4,000. ¿Quieres una flota de aviones como la de Donald Trump? Prueba en un minimercado por $200. Quizás encuentres algo parecido, incluso algo más genial. Y sí, puede que aún vuele. Olvídate de las acciones y las criptomonedas, porque la mejor inversión del año son los bocaditos de maíz. Al menos así le salió a Paul Bartlett. Encontró en eBay un chito único de unos 8 centímetros de largo que se parecía exactamente al Pokémon llamado Charizard. Tras comprarlo por $350, lo sacó inmediatamente a subasta. En solo un medio minuto, la puja se cerró en $87,840.
Es agradable almorzar junto a un cuadro que has comprado en una subasta por solo $500. Y aún mejor cuando descubres que lo pintó Harold Newton, uno de los líderes de los Highwaymen. Allá por la década de 1950, los Highwaymen eran un grupo de artistas afroamericanos del sur de Florida. Debido a la segregación, las galerías no exponían sus obras, por lo que lo vendían sus cuadros a lo largo de la carretera. Hoy en día, esos luminosos paisajes de Florida pueden alcanzar un valor de entre $8,000 y $12,000. Si no sabes mucho de béisbol, quizás sea hora de empezar a aprender. Hay muchas posibilidades de que te hagas rico. Pregúntaselo al tipo que compró el guante de Jackie Robinson en un mercadillo de 2013 por solo $20. Para ponerte en contexto, Jackie Robinson fue el primer jugador negro de las grandes ligas de béisbol. Su número 42, que aparece escrito en el propio guante, ha sido retirado en todo el béisbol estadounidense como muestra de respeto. Así que sí, tiene sentido que alguien pagara $373,000 por él en una subasta. La vajilla de Hermes es de esas piezas de diseño ante las que ni siquiera te atreves a respirar. Así que imagina la sorpresa de esta mujer cuando abrió una cómoda antigua que acababa de comprar y se encontró con 13 cajas naranjas llenas de ese tesoro de porcelana y una caja de Tiffany para rematar. Por supuesto, se puso en contacto con el antiguo propietario y se lo devolvió todo, pero aún así encontrar esto dentro de una cómoda vieja es probablemente más raro que ganar la lotería. Este coche de carreras pasó años pudriéndose en un patio trasero en Francia. Cubierto de musgo y carcomido por la corrosión, su antiguo propietario lo había dado por perdido por completo. Pero el nuevo propietario decidió darle una segunda vida. Restauró por completo la carrocería, le instaló un motor V8 de 600 caballos de potencia y añadió algunos toques de diseño elegantes. Ahora el coche ha vuelto a la pista y está valorado en más de $50,000. Hay quien va a las tiendas de segunda mano en busca de ropa vintage, pero los auténticos profesionales van allí para ganar dinero. Amanda Lee Smith es una de esas profesionales. Encontró un enorme óleo de 104 por 147 centímetros escondido entre trastos. La obra prácticamente gritaba: ¡Soy valiosa! ¡Llévame a casa! El reverso limpio era otra pista importante. Amanda pagó $30 sin dudarlo y lo llevó a examinar. Los expertos confirmaron que había sido pintado en algún momento entre los años 60 y 80 y que su valor marcado podría oscilar entre los $1,200 y los $2,800. Estás ante el casco de buceo más reconocible de la historia, el que se convirtió en un símbolo de buceo del siglo XX y se puso a la venta prácticamente por el precio de un gracias. No le digamos al vendedor que objetos como este pueden alcanzar al menos $12,000 en una subasta. Con solo echar un vistazo a este banco, se nota que vale más de los $375 que alguien pagó por él. Y sí, realmente lo vale. Fue fabricado en 1970 por el famoso arquitecto y diseñador de muebles George Nakashima. Pasó semanas recorriendo el bosque buscando la pieza perfecta de nogal americano para el asiento. Un banco como este podría alcanzar fácilmente los $40,000 en una subasta. Y dado que incluye el boceto original del maestro, quizá incluso los $45,000. ¡Estamos arruinados!, exclamó la esposa de un médico canadiense después de que él se gastara $14,000 de sus ahorros para la jubilación en un libro antiguo. En aquel momento ella no sabía que el autor era Andreas Vesalius, el padre de la anatomía moderna. Cuando la rara edición de 1555 salió a subasta, las pujas se dispararon. Se vendió por $2.2 millones, lo que proporcionó al médico y a su esposa exactamente el tipo de jubilación que habían soñado. Marisa Alcor va tan a menudo a tiendas de segunda mano que a estas alturas los objetos valiosos prácticamente la persiguen. Un día ella y su marido se habían pasado por allí después de cenar, justo cuando un empleado sacaba un carrito de artículos nuevos de la trastienda. Marisa se fijó inmediatamente en el enorme marco. Para ser sinceros, ni siquiera le gustaba el cuadro en sí,
pero el precio de $2.99 fue suficiente para que lo sacara de la cartera. Y esa decisión cambió todo. Tras examinar más de cerca el hallazgo en el coche, se fijó en la firma del famoso impresionista Johann Bertelsen. Creo que ya sabes lo que pasó después. El cuadro se vendió en una subasta por $2.875. La familia siempre te echará una mano cuando estés en un aprieto, incluso cuando no estén cerca, como descubrió de primera mano un hombre de Ottawa. Tras atravesar una mala racha económica, decidió vender una vieja pulsera familiar con dijes de oro. Mientras examinaba las 2 docenas de diminutos colgantes, el tasador se fijó en una singular moneda de oro india entre ellos, que databa de 1605. Tras un minucioso análisis de parte de los numismáticos, esta rareza histórica salió a subasta y se vendió por $504,000 canadienses. Eso sí que es una auténtica reliquia familiar. ¿Desembolsar $20,000 por un libro lleno de garabatos? Fácil si eres fan de Harry Potter. Todo empezó cuando se compró un ejemplar de la piedra filosofal en una tienda benéfica por 80 céntimos. Resultó ser uno de esos 500 ejemplares únicos que desataron la Pottermanía en todo el mundo. Aunque el interior tenía varios garabatos feos, el valor de colección del libro era altísimo. De hecho, alguien acabó pagando exactamente $19,711 en una subasta por el derecho solo de poseerlo. Esta fue la cara de la empleada de Goodwill cuando encontró $8,000 dentro de una camisa donada. Y esta fue la cara de Bud Hoffman cuando se dio cuenta de que la camisa había desaparecido de su armario. Era la misma camisa que había estado utilizando para guardar dinero a escondidas durante los últimos 6 años con el fin de dar una sorpresa a su mujer. Y estas fueron las emociones de esa misma mujer que había donado la camisa de su marido a la tienda de segunda mano porque él no se la había puesto en 6 años. En resumen, la trama es más enrevesada que The Witcher. Pero lo importante es que al final todos recuperaron sus cosas. Escocia, 1964. Un hombre compra una figurita en un mercadillo por unos $6. Se la lleva a casa, la mete en un cajón de la cómoda y se olvida de ella durante 55 años. Más tarde falleció sin saber nunca que había estado durmiendo en la misma habitación que una pieza de las legendarias piezas de ajedrez de Lewis. Así es, las mismas que usaron Ron y Harry en la piedra filosofal. Y sí, esa pequeña figura vale tan solo $929,000. Beyoncé y Paris Hilton han pagado docenas de miles de dólares por vestidos de Galia Lahab. Pero una mujer llamada Emma Lee consiguió hacerse de uno en una tienda de segunda mano por solo $25. Estaba a punto de marcharse cuando decidió echar un último vistazo al perchero de rebajas y vio un impresionante vestido de novia. Da igual que ni siquiera estuviera planeando una boda. A ese precio, ¿cómo podría alguien decir que no? No te vas a creer lo que este chico encontró en una tienda de segunda mano. Un saco de dormir auténtico de Rayo McQueen. Y 4 anillos de diamantes también. Supongo después de pagar unos $10 por todo, ahora tiene entre manos una pequeña fortuna. No hace falta un mapa del tesoro para encontrar monedas de oro. Solo tienes que comprar un armario de cocina de segunda mano por internet, como hizo este hombre mientras limpiaba el polvo de su nuevo hallazgo. Descubrió un fajo que contenía 12 monedas republicanas con un valor de mercado de unos $7,000. Tenía muchas ganas de quedárselas, pero en lugar de eso se las devolvió todas a la familia que se las había vendido. ¿Qué habías hecho tú en su lugar? Deja un comentario. ¿Qué pasa cuando los expertos en subastas se equivocan por completo? Pues que te conviertes en multimillonario como Alex Clausen, por supuesto. En 2022 se arriesgó y pagó $239,000 por una carta náutica antigua. Luego, él y su equipo estudiaron minuciosamente el pergamino y descubrieron algo sensacional. La carta de navegación no se había elaborado en el siglo XVI como había afirmado la casa de subastas.
sino en el siglo XIV. En otras palabras, Alex había comprado la cuarta carta portulana más antigua que se conserva en Europa. Una vez que el hallazgo fue verificado oficialmente por especialistas internacionales, su valor estimado se disparó hasta la astronómica cifra de 7.5 millones de dólares. A veces mentir para sacar provecho puede reportar millones, pero no para el mentiroso. En 1997, un vendedor sin escrúpulos en un mercadillo de San Luis convenció a una mujer para que comprara una estatua budista rota por $100, alegando que traía buena suerte. ¿Quién iba a imaginar que el karma se lo tomaría tan a pie de la letra? 20 años después, la mujer decidió enseñársela a unos especialistas y se quedó atónita. Resultó ser una reliquia extremadamente rara de la dinastía Tang, con más de 1000 años de antigüedad. Cuando la pieza salió a subasta, se desató una guerra de pujas y la estimación inicial de $80,000 se disparó hasta los $2,100,000. Esto sorprendió a todo el mundo, incluido el vendedor, que probablemente siga vendiendo chatarra en su garaje. Tras reparar un piano, lo normal es que al técnico le paguen con unos cuantos billetes. Pues bien, un hombre llamado Mark recibió en su lugar 913 monedas de oro. Mientras afinaba el viejo instrumento, miró debajo del teclado y encontró un alijo oculto de 6 kilogramos de oro. Las monedas se habían acuñado entre 1847 y 1915, y quien las escondió allí dentro y por qué sigue siendo todo un misterio. Lo que sí sabemos es que según la ley británica sobre tesoros, Mark tiene derecho legalmente a la mitad del valor de este increíble hallazgo, lo que asciende a unos $320,000. ¿Qué se siente al ser la primera persona en escuchar una nueva canción de tu ídolo? No tengo ni idea, porque no soy Greg Musgrove, el hombre que encontró 12 canciones inéditas de Michael Jackson. 2 años antes había comprado un trastero que había pertenecido al antiguo productor de Michael, Brian Loring, y se topó con cajas de cintas. En su interior había grabaciones en las que el rey del pop había trabajado a finales de los 80s y principios de los 90, temas como Don't Believe It, Son of Thriller y Truth of Jam, en el que Michael rapea de forma inesperada en una colaboración con LL Cool J. Probablemente nunca se publicarán debido a problemas de derechos de autor, pero Greg tiene previsto sacar el hallazgo a subasta con la esperanza de obtener una suma de 7 cifras por ellos. Esa guerra de pujas va a ser épica. Por solo $12 podrías hacerte con un menú de hamburguesas, una caja de cerveza o una obra de arte original de Pierre-Auguste Renoir. Por supuesto, solo si tienes tanta suerte como una mujer llamada Heidi. Mientras otros curiosos del mercadillo aún intentaban descifrar la firma del artista en la esquina y el sello en el reverso, esta mujer compró el cuadro sin pensárselo 2 veces y se lo llevó feliz a casa. Ella cree que el cuadro podría representar a la esposa del artista, Aline Charrigot. Si los expertos confirman oficialmente esa teoría, Heidi podría ganar millones, quizás incluso decenas de millones de dólares con su hallazgo. Hay una regla de oro entre los cazadores de gangas. Si ves un jarrón de aspecto antiguo por $31, cómpralo primero y pregunta después. Es muy probable que se haya fabricado utilizando alguna técnica asiática histórica poco común, en este caso la cerámica Moriage, y que pueda valer bastante más de $1,200. Este chico debe creer firmemente en los duendes, porque de alguna manera encontró un broche de oro de la década de 1970 en Irlanda en una tienda de segunda mano. La pieza pesa 3.9 gramos y está valorada en nada menos que 280 euros. Esta bandera no está hecha a jirones porque se la hayan comido las polillas. Tiene este aspecto porque el 6 de junio de 1944 fue testigo del gran desembarco aliado en Normandía. Una vez finalizados los combates, el capitán del USS LST-392, el barco en el que habían ondeado esta bandera, la guardó como recuerdo. Unas décadas más tarde, ese recuerdo se vendió por $84,000 en una subasta. Encontrar un reloj cámara Lancaster en un mercado es básicamente el comienzo garantizado de tu carrera como James Bond.
En la época victoriana, dispositivos como este eran tan raros y caros que solo unos pocos espías selectos podrían hacerse con ellos. Hoy en día encontrar esta versión para hombres es ya una suerte. Encontrar la versión para mujeres aún más increíble. En las subastas de antigüedades la gente está dispuesta a pagar al menos $20,000 por uno. Si pensabas que se trataba de bisutería corriente, lamento decepcionarte. Lo que estás viendo es un lujoso anillo de oro de 22 quilates adornado con un diamante y rubíes que una mujer compró por solo $1.2. Lo encontró en una caja de bisutería barata y supuso que la piedra sucia del centro era simplemente cristal. ¿Quién iba a imaginar que así era exactamente como los joyeros del Imperio Mongol fabricaban las piezas de Taj Mahal allá por el siglo XVII? Como probablemente puedas imaginar, un hallazgo como este vale bastante, unos $2,500 para ser exactos. ¿Crees que en la sección de juguetes para niños solo hay cosas como ositos de peluche? Nada de eso. En una tienda de segunda mano estadounidense, una mujer se topó con un arma de fuego, eso sí, del tamaño de una caja de cerillas. Se trataba de un mini revólver que disparaba cartuchos de 2 milímetros. No le hará mucho daño a una persona, pero puede atravesar una lata de aluminio. Las piezas hechas a mano como esta se valoran en unos $800 en las subastas en línea, mientras que la mujer lo compró por solo $1.20. Bueno, eso es todo por hoy. Me voy al mini mercado a buscar más historias increíbles. Mientras tanto, dejen los comentarios diciéndonos qué hallazgos los han sorprendido más. No olvides darle a me gusta a este video y suscribirte. ¡Hasta la próxima!